voy a compartir un poco de lectura de un escritor latinoamericano argentino llamado Ernesto Sábato. Creo que los que les gusta la literatura lo deben conocer, y si no lo conocen tienen que conocerlo. Es un grandísimo escritor. Tiene novelas conocidas como El túnel. Yo ahora voy a leer un poquito, unos capítulos. Todavía no sé bien hasta dónde, no depende. Si no se hace muy extenso, voy a leer un poco más sobre el libro Sobre héroes y tumbas de este escritor. Muy recomendado, muy recomendado. Y bueno, voy a intentar hacer una lectura tranquila y como me gusta a mí, ¿no? Como me gusta leer a mí, así con poquita luz. Y bueno, la parte 1 de este comienzo se llama El dragón y la princesa. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció ahí sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas. Pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confuso y de una manera fragmentaria, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía, y de qué manera, ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandas, a esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, a esa hora en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones, el rumor de las fuentes, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de callarse y de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño. Todo comienza a notarse con extraña gravedad. Sucede un misterioso acontecimiento en esos momentos, el anochecer. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la dársena sur, el distante eco de la ciudad. Es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Cuando de pronto, dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas, mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando en la oscuridad del dormitorio uno cree oír un crujido sospechoso, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca,
pero era simplemente molesta o desagradable, ya que explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presencia de que algunos estuvieran estudiándolo, o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y de los ómnibus, o también entraba en el cine con las luces cuando estaban apagadas. En tanto que en ese momento sintió algo distinto. Algo vaciló, como buscando la palabra más adecuada. Algo inquietante. Algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo, que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó. Esa sensación agravó sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino, como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza, días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas. Si no es así de ningún modo, y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo, sosteniendo nerviosamente su cigarrillo eterno. Esperá, decía, sos algo más que un buen mozo. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Sí, por supuesto, decía Martín, sonriendo con amargura mientras pensaba. Ya ves que tengo razón, porque todo eso se dice cuando uno no es buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperes, contestaba con irritación. Sos largo y angosto como un personaje del Greco. Martín gruñó. Pero cállate, prosiguió con indignación, como un sabio que es interrumpido o distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final. Y volviendo a su cigarrillo, como era habitual en ella, se concentraba y fruncía el ceño fuertemente. Ella dijo, pero sabes, como rompiendo de pronto con ese proyecto de asceta español, te revientan unos labios sensuales y además tenés esos ojos húmedos. Cállate, ya sé que no te gusta nada de lo que te estoy diciendo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo, a pesar de que vos te supones todo lo contrario. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida. Pero además, un momento, una ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que parece un balcón. Pero no sé si es todo lo que me gusta de vos. Creo que es otra cosa, que tu espíritu domina sobre tu carne, como si estuvieras siempre en posición de firme.
Bueno, gustar acaso no sea la palabra. Quizá me sorprende, o me admira, o me irrita, no sé. Tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. Como si Pío XII tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes. Ya sé que sos un ser angelical. Además, como te digo, no sé si eso me gusta en vos o es lo que más odio. Hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación. Miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos, le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida. La mancha azul en su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado en él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle. Pero sabía, y recalcó la palabra, que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me ha dicho muchas veces que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta, llevaba un libro en la mano y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto por la calle Brasil hasta Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó. Pero le dijo, ya no era la misma persona que antes y nunca lo volvería a hacer. Pasaron muchos días de agitación. Pronto sabía que volvería a verla. Tenía la seguridad de que ella volvería al mismo lugar. Durante ese tiempo no hizo otra cosa que pensar en la muchacha desconocida y cada tarde se sentaba en aquel banco con la misma mezcla de temor y de esperanza. Hasta que un día, pensando que todo había sido un disparate, decidió ir a la Boca, en lugar de acudir una vez más, ridículamente, al banco del Parque Lezama. Y estaba ya en la calle Almirante Brown cuando empezó a caminar de vuelta hacia el lugar de siempre. Primero con lentitud y como dudando, con timidez, luego con creciente apuro, hasta terminar corriendo como si pudiese llegar tarde a una cita. Sí, allá estaba. Desde lejos la vio caminando hacia él. Martín se detuvo mientras sentía como golpeaba su corazón. La muchacha avanzó hacia él y cuando estuvo a su lado le dijo,
Te estaba esperando. Martín sintió que sus piernas se aflojaban. ¿A mí?, preguntó enrojecido. No se atrevía a mirarla, pero pudo advertir que estaba vestida con un suéter negro y una falda también negra, o tal vez azul oscuro. Eso no lo podía precisar, y en realidad no tenía ninguna importancia. Le pareció que sus ojos eran negros. «¿Los ojos negros?», comentó Bruno. No, claro está, le había parecido, y cuando la vio por segunda vez advirtió con sorpresa que sus ojos eran de un verde oscuro. ¿Acaso aquella primera impresión se debió a la poca luz o a la timidez que le impedía mirarla de frente? O más probablemente a las dos cosas juntas. También pudo observar en ese segundo encuentro que aquel pelo largo y lacio que crecía, ya renegrido, en realidad eran reflejos rojizos. Más adelante fue completando su retrato. Sus labios eran gruesos y su boca grande, quizá muy grande, con unos pliegues hacia abajo en las comisuras, que daban una sensación de amargura y de desdén. «Explicarme a mí cómo es Alejandra», se dijo Bruno. «Cómo es su cara, cómo son los pliegues de su boca». Y pensó que eran precisamente aquellos pliegues desdeñosos y cierto tenebroso brillo en sus ojos lo que la distinguía a Alejandra del resto de las mujeres. «¿Cómo?», preguntó Bruno. «Vine para verte», dijo Martín, que le contó a Alejandra. Ella se sentó en el césped y Martín ha de haber manifestado mucho asombro en su expresión, porque la muchacha agregó: «¿No crees acaso en la telepatía? Sería sorprendente, porque tenés todo el tipo. Cuando los otros días te vi en el banco, sabía que terminarías por darte vuelta. ¿No fue así? Bueno, también ahora estaba segura de que te acordarías de mí». Martín no dijo nada. ¿Cuántas veces se iban a repetir escenas semejantes? Ella adivinando su pensamiento y él escuchándola en silencio. Tenía la exacta sensación de conocerla, esa sensación que a veces tenemos de haber visto a alguien en una vida anterior, sensación que se parece a la realidad, como un sueño a los hechos de la vigilia. Y debía pasar mucho tiempo hasta que comprendiese por qué Alejandra le resultaba vagamente conocida. Entonces Bruno volvió a sonreír, pero para sí mismo. La observó con deslumbramiento, su pelo renegrido contra su piel, su cuerpo alto y anguloso. Había algo en ella que recordaba a las modelos que aparecen en las revistas, pero revelaba a la vez una aspereza y una profundidad que no se encuentra en esa clase de mujeres. Pocas veces, casi nunca la vería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran característicos de la mujer y sobre todo de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica. Su risa era violenta, como sus movimientos y su carácter en general. «Me costó mucho aprender a reír», le dijo un día, «pero nunca me río desde adentro». «Pero», agregó Martín mirando a Bruno, con esa voluptuosidad que encuentran los enamorados en hacer que los demás reconozcan los atributos del ser que aman. «Pero, ¿no es cierto que los hombres y aún las mujeres
daban vuelta la cabeza para mirarla, y mientras Bruno asentía, sonriendo para sus adentros, ante aquella candorosa expresión de orgullo, pensó que así era, y que siempre donde fuese Alejandra despertaba la atención de hombres y también de las mujeres. Martín también dijo que aunque no hubiese pasado nada entre ellos, aunque solo hubiera estado o hablado con ella en una única ocasión, a propósito de cualquier nimiedad, no habría podido ya olvidar su cara en el resto de su vida. Y Bruno pensaba que era cierto, pues era algo más que hermosa. O mejor dicho, no se podía estar seguro de que fuera hermosa. Era distinta y resultaba poderosamente atractiva. Se advertía cuando se caminaba a su lado. Tenía cierto aire distraído y concentrado a la vez, como si estuviera cavilando en algo angustioso o mirando hacia adentro. Y era seguro que cualquiera que tropezase con ella debía preguntarse: ¿quién es esta mujer? ¿Qué busca? ¿Qué está pensando? Aquel primer encuentro fue decisivo para Martín. Hasta ese momento, las mujeres eran o esas vírgenes puras y heroicas de las leyendas, o seres superficiales y frívolos. Pero de pronto se encontraba con una mujer que no encajaba en ninguno de esos dos moldes. Moldes que hasta ese momento él habría creído que eran los únicos. Durante mucho tiempo le angustió esa novedad, ese inesperado género de mujer que por un lado parecía poseer alguna de las virtudes de aquel modelo heroico que tanto le había apasionado en sus lecturas adolescentes, y por otro lado revelaba esa sensualidad que él creía propia de la otra clase de mujeres. Y aún entonces, después de haber mantenido con ella una relación tan intensa, no alcanzaba a ver con claridad en aquel gran enigma, y se solía preguntar qué habría hecho en aquel momento, en aquel segundo encuentro, si hubiera adivinado que ella era lo que luego los acontecimientos revelaron. ¿Habría huido? Bruno lo miró en silencio. Sí, ¿qué habría hecho? Martín lo miró a su vez con concentrada atención y después de unos segundos dijo: sufrí con ella tanto que muchas veces estuve al borde de abandonarla. Y no obstante, aún así, aún sabiendo de antemano todo lo que luego me sucedió, habría corrido a su lado. Por supuesto, pensó Bruno. ¿Y qué otro hombre, muchacho o adulto, tonto o sabio, no habría hecho lo mismo? Me fascinaba, agregó Martín, como un abismo tenebroso, y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba. ¿Cómo ha de desesperarnos algo que nos resulta indiferente? No es posible. Quedó largo rato pensando. Se empecinaba en recordar, en tratar de recordar los momentos con ella. Como los enamorados releen la vieja carta de amor que guardan en el bolsillo. Esa carta, cuando ya está alejado para siempre el ser que la escribió, y también como en la carta, los recuerdos se iban agrietando y envejeciendo. Se perdían frases enteras en los dobleces del alma. La tinta iba desvaneciéndose y con ella hermosas y mágicas palabras que creaban el sortilegio. Y entonces era necesario esforzar la memoria
como quien esfuerza la vista y la acerca al resquebrajado y amarillento papel. Sí, sí, ella le había preguntado por dónde vivía, mientras arrancaba un yuyito y empezaba a masticarlo, hecho que él recordaba con mucha nitidez. Después le había preguntado con quién vivía. Con su padre, le respondió. Y después de un momento de vacilación agregó que también vivía con su madre. ¿Y qué hace tu padre?, le preguntó ella, a lo que él no respondió enseguida, hasta que por fin dijo que era pintor. Pero al decir la palabra pintor, su voz fue levemente distinta, como si fuese frágil, y temió que el tono de su voz hubiese llamado la atención de ella. Algo raro notó Alejandra en aquella palabra. Lo probaba el hecho de que se inclinó hacia él y lo observó. ¿Te estás poniendo colorado? ¿Yo?, preguntó Martín. Y como sucede siempre en esas circunstancias, enrojeció aún más. ¿Pero qué te pasa?, insistió ella. Nada, ¿qué me va a pasar? Se produjo un momento de silencio. Luego Alejandra volvió a recostarse de espaldas sobre el césped con el tallito que había arrancado. Una sirena de barco se oyó desde la dársena y Martín pensó: mar de coral, islas marquesas. Pero dijo: Alejandra es un nombre raro. ¿Y tu madre?, preguntó. Martín se sentó y empezó a arrancar unas matitas de hierba. Encontró una piedrita y pareció estudiarla como si fuera un geólogo. ¿No me oís? Sí, te pregunté por tu madre. Mi madre, respondió Martín en voz baja, es una mala persona. Pero cuando años después Martín hablaba con Bruno de aquel encuentro, apenas quedaban frases sueltas. El recuerdo de una expresión, de una caricia, la sirena melancólica de aquel barco desconocido, todos fragmentos de columnas. Y si alguna frase permanecía en su memoria, acaso por el asombro que le produjo, era una que ella le había dicho en aquel encuentro, mirándolo con cuidado. Vos y yo tenemos algo en común, algo muy importante. Palabras que Martín escuchó con sorpresa, pues ¿qué podía tener él en común con aquel ser portentoso? Alejandra le dijo finalmente: tengo que irme, pero en otra ocasión le contaría muchas cosas, y que, lo que a Martín le pareció más singular, tenía necesidad de contarle. Cuando se separaron, lo miró una vez más, como si fuera médico y él estuviera enfermo, y agregó unas palabras que Martín recordó siempre. Aunque por otro lado pienso que no debería verte nunca, pero te veré porque te necesito. La sola idea, la sola posibilidad de que aquella muchacha no lo viese más lo desesperó. ¿Qué le importaban a él los motivos que podía tener Alejandra para no querer verlo? Lo que anhelaba era verla. Ella se sonrió y le respondió: sí, porque sos así es que necesito verte. Porque sos así. Y Bruno pensó que Martín necesitaría todavía muchos años para alcanzar el significado probable de aquellas oscuras palabras. También pensó que si en aquel entonces hubiera tenido más edad y más experiencia, le habrían asombrado palabras como aquellas.
dichas por una muchacha de 18 años, pero también muy pronto le habrían parecido naturales, porque ella había nacido madura o había madurado en su infancia, al menos en cierto sentido, ya que en otros sentidos daba la impresión de que nunca maduraría, como si una chica que todavía juega con las muñecas fuera al propio tiempo capaz de espantosas sabidurías, como si horrendos acontecimientos lo hubiesen precipitado hacia la madurez, y luego, sin tener tiempo de abandonar del todo atributos de la niñez y de la adolescencia, en el momento en que se separaban, después de haber caminado unos pasos, recordó o advirtió que no habrían combinado nada para encontrarse, y volviéndose corrió hacia Alejandra para decírselo. «No te preocupes», le respondió, «yo sabré siempre cómo encontrarte». Sin reflexionar en aquellas palabras increíbles y sin atreverse a insistir, Martín volvió sobre sus pasos. Bueno, hasta ahí, una partecita de este libro, de esta novela bastante intensa e interesante de Ernesto Sábato. Voy a seguir otras partes otros días si les gusta. A mí me gusta mucho leer y también es una manera interesante de compartir y de hacer que personas que tal vez no lo conocen lo descubran, como me ha pasado a mí con muchos autores también. Pero bueno, lo dejo acá esto y ojalá que les haya gustado. Muchas gracias y que estén todos muy bien.